Sonido uno, 2, 3. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan
cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El unigénito, el amado eterno del Padre, manifestó su gloria ante los santos apóstoles Pedro, Santiago y Juan, con el testimonio de la ley y los profetas, para mostrar nuestra admirable transformación por la gracia en la humildad de nuestra naturaleza, asumida por Él, dando a conocer la imagen de Dios, conforme a la cual fue creado el hombre, y que corrompida en Adán fue renovada por Cristo. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Clímaco Sánchez al cumplir 25 años de fallecido, intención de su esposa Gloria Garzón e hijos. También pidamos hoy por nuestra diócesis, porque hoy estamos cumpliendo 18 años de creación. Hace 18 años el Papa Juan Pablo II creó la diócesis de Soacha, Fontibón y Engativá, en la que estamos. Entonces, este día 6 de agosto es bastante importante también para nosotros como iglesia particular. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que escuchando siempre las palabras de tu Hijo el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como una lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo del hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encubrando todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sensible
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este día que estamos celebrando esta fiesta de la transfiguración del Señor, se nos invita para que podamos tener aquella misma experiencia que tuvieron estos hombres. Estamos relatando aquí lo que acabamos de escuchar del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, que podamos tener esa misma experiencia de transfiguración. Porque si no, se vería esto simplemente como un privilegio solamente para los apóstoles que estuvieron allí, que fueron solamente Pedro, Santiago y Juan. Y en la Biblia, cuando se habla de 2 o 3, se refiere a testigos. Ellos fueron testigos de algo de lo cual también nosotros podemos ser muy beneficiados o ser beneficiarios de esa experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Pues queridos hermanos, si algo ha querido Dios con nosotros los seres humanos es revelarse exactamente como es Dios, no como nosotros queremos ver a Dios. Y por eso la palabra distingue dos instancias, como dos lugares, pongámoslo así, uno alto y uno bajo. Y aquí dice que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta. Y cuando la palabra de Dios habla de montaña alta, ya lo hemos dicho muchas veces, se refiere a esa experiencia de subir hasta ese lugar alto donde el verdadero Dios se revela. Así como se reveló a Moisés allá en el monte Sinaí, solamente podía subir en ese momento Moisés, y allí Moisés recibió la palabra de Dios, recibió la ley y la escribió en unas tablas, y solamente subiendo esa montaña es donde se puede encontrar al verdadero Dios, es donde se puede encontrar todo aquello que es necesario para encontrarse con Él y para sobre todo adherirse a su voluntad. Contrariamente está aquí abajo. La Biblia lo llama el llano o el terreno abajo. Y es donde nosotros desarrollamos nuestra vida normal, la vida cotidiana. Y el gran problema de aquí de la vida cotidiana es que no prima la ley de Dios, no prima su presencia, prima nuestra voluntad. Y cuando nosotros ponemos a funcionar nuestra voluntad aquí abajo, pues ahí resulta pues de todo lo que vivimos, incluso hasta en las cuestiones de religión y de fe. Aquí abajo nos inventamos toda clase de religiones, toda clase de dioses. Por eso hay pueblos que tienen cantidad de dioses, con cantidad de doctrinas o teologías o formas de ver el asunto. Algunos, como el pueblo de donde salió Abraham, de allá de los caldeos, allá realizaban sacrificios humanos. Por eso cuando Dios le pide un sacrificio a Abraham,
lo primero que se le ocurre es sacrificar a su hijo, porque pues parece que esa era la forma, pero todas esas formas son inventadas aquí abajo, ojo, inventadas por el ser humano. Para poder encontrarse con el verdadero Dios hay que subir montaña. De eso habla permanentemente la palabra de Dios y hoy nos pone en una escena de esas de montaña. La montaña donde se encuentra uno de verdad con Dios como Él es y como Él quiere revelarse. Entonces aquí Jesús quiere mostrar a sus discípulos, ellos van a ser testigos de algo. Ayer escuchábamos, por ejemplo, esa lectura que en el Evangelio de San Mateo pues está perfectamente ubicada. Ayer leíamos el capítulo 16, la transfiguración está en San Mateo en el capítulo 17. Dice allá en San Mateo, 8 días después, y si vemos los 8 días antes, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que leímos ayer, que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y para la gente, escuchábamos ayer, le dijeron, para la gente usted es un gran profeta, como Elías, como Jeremías o alguno de ellos, y darle el título de profeta a alguien en ese tiempo ya era mucho. Pero Jesús quiere ir todavía más allá y por eso pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y como responde perfectamente, Jesús va a revelar quién es el Mesías de verdad, no como tenían en la mente los judíos y sus discípulos. El Mesías tiene que subir a Jerusalén, allí lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a matar y al tercer día resucitará. Y por eso Pedro se lo llevó aparte, decíamos ayer o leímos ayer, Pedro se pone a regañar a Jesús. ¿Cómo se le ocurre que usted va a morir si usted es el Mesías, no sé qué? Y por eso Jesús tiene que también llamarle la atención y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me haces tropezar. Piensas como los hombres, no como Dios. Eso fue lo que pasó unos días antes, según el relato de la transfiguración en San Mateo. Pues algo parecido tenemos el día de hoy que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, que es el que nos propone la iglesia para nosotros en este día. Jesús quiere revelar quién es Él, porque para los discípulos Él es un gran personaje, un ser humano con unas cualidades impresionantes. Pero en la versión de San Marcos no pueden ir más allá de lo que ven sus ojos. Es decir, Jesús es, sí, un hombre bastante interesante, un hombre que puede cambiar el mundo, por decirlo así, pero no deja de ser un simple ser humano. Y por eso la lectura o este evento de la transfiguración es para que Jesús se revele auténticamente como Él es. Su naturaleza tiene que ser descubierta por sus discípulos. Ellos tienen que aprender a ver quién es Él de verdad. Y por eso en la montaña alta, es decir, los discípulos tienen que subir a través de una experiencia misteriosa, religiosa, encontrarse con Dios en las alturas, entrar en sintonía con la voluntad de Dios y empezar a escuchar esa voz que, como dicen los evangelistas y como dice San Pablo también por allá, es la voz del Espíritu que empieza a hablar. Ven al Padre, por ejemplo, dice allá San Pablo. El Padre se va revelando y hay una voz por allá en lo profundo, el Padre, nadie puede conocer al Padre si no es por obra del Espíritu. Allá donde empieza a hablar el Espíritu, no es que está diciendo que subió a una montaña física, sino es una experiencia donde Jesús lo lleva, donde está Dios y allí empieza Jesús a mostrar su verdadero rostro. Porque para los discípulos Jesús no pasa de ser el candidato oficial a rey de Israel. Él era descendiente de David, tenía derecho al trono y cada vez que hacía un milagro así como como escuchamos los domingos anteriores, donde se reparte o se multiplica el pan, la gente quiere agarrar a Jesús para volverlo rey y no más. Él es el candidato a rey y para los discípulos como que va en las mismas
para las mismas. Para ellos Jesús no es más que un ser humano muy bien, con muchas cualidades, que tiene mucha labia, mucho verbo y hace unas obras, unos milagros maravillosos, pero de ahí no pasa. Entonces, si llegara otra vez el rey David, pues bueno, llegó el rey David y que siga reinando o alguna cosa, algo así le están diciendo a Jesús cuando le dan ese título de Mesías, que por eso él tiene que corregir, como vimos ayer. El Mesías para los judíos era un gran general parecido al rey David, que llega con su cabalgadura a dirigir los ejércitos para que el pueblo de Israel sea el pueblo más grande de toda la tierra, porque va a dominar a todos los pueblos y va a dominar todos los enemigos. Y no pasa de ahí, de una visión muy terrena, una visión de aquí abajo. Y los discípulos estaban en la misma situación. Jesús no pasa de ser un ser humano común y corriente de aquí abajo y ya. Para entender a Dios hay que pasar al estrato superior, encontrarse con el verdadero Dios y escuchar la voz del Espíritu, que Él nos va a decir quién es Jesucristo de verdad. Y por eso hay que subir montaña. Aquí abajo le ponemos a Jesús toda clase de títulos. Me decía una viejita hace tiempos, es que el Señor es el ojizarquito de arriba. O sea, bien, con los ojos bien azules. O el amigo que nunca falla. Y todos esos títulos pues son falsos. A la larga son títulos de cariño, pero no reflejan lo que Él es en realidad. Por eso Jesús tiene que mostrarse. Y lleva a estos hombres, Pedro, Santiago y Juan, a una experiencia de montaña, de Dios, de encuentro con Él. Y allí se refleja lo que Él es. Y por eso utilizan aquí los evangelistas los títulos o las palabras que tienen que ver con la divinidad. Por ejemplo, aquí San Marcos dice, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Para la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con luz, con la luz que emana de Dios, porque Dios es luz, todo tiene que ver con ese color blanco. Y los vestidos pues es lo que hace parte de una persona. ¿Qué es lo que refleja un ser personal? Eso se refleja en los vestidos. Por eso para los judíos el manto es muy importante porque representa a la persona misma. Aquí para nosotros tenemos eso que se llaman los uniformes. No alcanza a eso que tienen los mantos, pero algo dice. El manto es la persona misma. Cuando Jesús curó a alguien por allá, una mujer tocó el manto y salió fuerza del Señor, dice allí, tocó al mismo Jesús, a la misma persona de Jesús, y Jesús, su naturaleza es ser el logos de Dios o la palabra de Dios como se traduce. Esta mujer tocó a Jesús en su manto, en su palabra. Recordemos que para nosotros los católicos, cuando hablamos de palabra, no estamos hablando de libros, estamos hablando de Jesús, una persona que es la misma palabra de Dios, y eso pues tiene todo su significado. Pues aquí Jesús empieza a reflejar lo que Él es luz, y eso se refleja en sus vestidos y esos blancos deslumbradores, esos efectos de los rayos de la luz, por decirlo así, es lo que la palabra llama la divinidad, o nosotros podríamos llamar la divinidad, lo que tiene que ver con el mundo de Dios. En otros evangelios aparece el sol, la luz del sol, los rayos del sol, todas estas cosas, todo eso tiene que ver con la divinidad. Cuando aparece algo del cielo como la nube o el arco iris, y todo esto tiene que ver con esa parte que está arriba, el mundo que le pertenece a Dios enteramente. Pues Jesús empieza a mostrar sus rasgos divinos. Eso es lo que tienen que experimentar sus discípulos. La transfiguración, queridos hermanos, no es que Jesús se transforme, es que Él ya está transformado, Él siempre es Dios. La transfiguración o metamorfosis, como se escribe así en griego, así está. Metamorfosis, sabemos que es el cambio de forma. El cambio de forma no es en Jesús, sino en el discípulo. El discípulo o el que sigue a Jesús tiene que tener esa experiencia de metamorfosis o cambio de forma o transfiguración, que es lo mismo,
para no seguir viendo a Jesús como si fuera alguien que simplemente me llena de regalos y me mantiene bien en esta vida, el milagroso, como le decimos ahora. Solamente es el milagroso. Jesús es Dios mismo y eso tiene que pasar por allá, por lo profundo de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para poder ver y reconocer a Jesús como Dios. Eso es lo que tiene que entonces hacer un seguidor de Jesucristo, y de eso son testigos Pedro, Santiago y Juan, que fueron los primeros en pasar por esa experiencia. Y esa experiencia también es para todos nosotros, que a veces no tenemos una imagen clara de Él. Jesús para nosotros es otro más quizás, entre Buda, Mahoma y Jesús, todos son iguales o iluminados, como los llaman por ahí, y con el respeto pues que uno debe tratar a las demás religiones, pero es que nosotros no tenemos un iluminado, tenemos al Dios mismo. Entonces pues un discípulo de Cristo, para poder reconocer a Jesús, tiene que subir montaña. Aquí abajo no podemos encontrar a Jesús en sus debidos rasgos, es muy complicado. Aquí nos inventamos cualquier cosa de Jesús, hasta blasfemias, hasta insultos, hasta chismes, como he predicado en algunas ocasiones. Libros y películas se han escrito de Jesús, de una cantidad de cosas que no, mentiras ahí para ganar plata. De todo se puede decir aquí de Jesús. Pero cuando se sube montaña, es decir, cuando uno entra en la experiencia del verdadero Dios, Jesucristo tiene que ser para nosotros, o tenemos que descubrir a Dios mismo. Él es Dios mismo, que ha pasado por esa experiencia misteriosa y grande, se ha encarnado como uno de nosotros, ha asumido nuestra naturaleza humana. Y el misterio grande de su encarnación es que nosotros ahora estamos metidos en Él. Y nosotros tenemos que conocer a Dios en todas sus dimensiones. Por eso debemos ser testigos, por eso debemos pasar también por esa metamorfosis. Cambiar nuestra mentalidad respecto a Jesús, si es que tenemos alguna cosa que no está adecuadamente. Aquí los discípulos que han pasado por esa experiencia, pues encuentran también otros testigos que ya habían pasado por la experiencia de monte, de montaña. Dice aquí, empiezan a encontrarse con Jesús para conversar con él Elías y Moisés. Ellos también tuvieron que hacer una experiencia de montaña para descubrir a Dios. Por ejemplo, Elías, para hablar solamente de él porque hay tanta cosa para decir. Elías, recordemos que fue en su tiempo el único que creía en el Dios revelado, en el Dios Yahvé, como se le decía. El rey se casó con una mujer llamada Jezabel, que acabó con toda la fe, con todo lo que tenía que ver, y trajo sus propios profetas, los profetas de los Baales, que eran los ídolos de aquellas épocas, y el único que quedó como fiel de Dios, el Dios verdadero, fue Elías, y fue perseguido y le tocó ir al desierto y toda la cosa. Y él les propuso alguna vez el reto famoso ese de allá en el monte Carmelo: hagamos 2 sacrificios y el Dios que envíe fuego del cielo, ese es el verdadero, y empiecen ustedes, que son los 450 profetas de Baal o los Baales, y empezaron desde temprano y dizque a bailar allá y a hacer sus ritos y a gritar, y ya después de unas horas empezaron a cortar la piel para chorrear sangre y gritar más a ver si le respondían sus dioses, y no respondieron. Y después de unas horas ya Elías se cansó y dijo, bueno, ya me toca a mí, y él hizo su sacrificio, lo partió el novillo allá, le hicieron una zanja, la llenaron 3 veces de agua, oró a Dios y dijo, estoy solo y sepan ellos que tú estás conmigo, y bajó inmediatamente fuego del cielo y consumió todo eso. Y Elías entonces pasó a cuchillo a los 450 profetas de Baal. Así dice, la suerte del perdedor, así funcionaba en esa época. Entonces Elías pensaba que estaba haciendo bien las cosas en nombre de Dios, y como lo estaban persiguiendo, pues se fue al desierto por allá, a una montaña, dice allá la lectura. Y en esa montaña Dios se le presenta, dice ahí,
también tuvo experiencia de transfiguración. Pero apareció un terremoto y en el terremoto no estaba el Señor. Y apareció un huracán, un viento fuerte, y en el huracán no estaba el Señor. Y vinieron las tempestades y en las tempestades no estaba el Señor, hasta que vino una brisa suave y Elías reconoció la presencia de Dios. Esto da una experiencia de transfiguración de Elías. Elías pensaba que matando en nombre de Dios, pasando a cuchillo a sus enemigos, así se restablecía la fe, y toda esa violencia se representa con el terremoto, el huracán y esas cosas violentas y fuertes. Y a Elías le tocó aprender que Dios es brisa suave, no es violencia, no es muerte. Por eso aparece aquí. Él también tuvo su experiencia, lo mismo que Moisés. Moisés estuvo allá en la montaña alta y Dios se presentó y la gente se asustó porque aparece una trompeta gigantesca o algo así, una voz que les habla allá, y la gente se asustó y le dijo a Moisés: dígale que no nos hable así porque nos llenamos de mucho temor. Y Dios le dice a Moisés: tienen razón, les hablaré a su manera. Y empezó a dictar la ley. Bajó la voz, se puso suavecito. Moisés también tuvo su experiencia de montaña, por eso aparecen acá como punto de referencia también, como testigos para hablar del verdadero Dios. Y de eso también debemos aprender nosotros. ¿Cuándo vamos a tener una experiencia de montaña auténtica? No de esas otras experiencias religiosas en las cuales, no, si yo, padre, yo conozco la Biblia, cuando dicen que hablan, como dice allá que la manzana de Adán, y uno va y busca manzanas y no aparece por ningún lado, dice el fruto prohibido, y dice que sabemos de religión, y a veces nos ufanamos de eso. No, queridos hermanos, hay que subir montaña, hay que salir de este plano y pasar al superior, encontrarnos con Dios allá donde el Espíritu habla en lo profundo del corazón. Así como también Elías y Moisés tuvieron esa experiencia de montaña, pues nosotros, si queremos de verdad seguir a Cristo, debemos subir montaña, debemos conocer a Jesucristo, debemos conocer que Él es el Hijo de Dios con los poderes de Dios. Y recordemos que en la Biblia poder no se refiere así como lo entendía Elías. Poder de Dios es poder ser igual a Él, es decir, poder entregar mi vida por amor al extremo, como lo hizo Jesús en la cruz. Ese es el verdadero poder de Dios, ese es el lenguaje que debemos nosotros conocer, porque si no, volvemos entonces nuestra fe un milagrerismo, y todo así como en otras religiones, que si conocemos a Jesucristo, Dios nos tiene que dar casa, carro y beca y tenernos sanos todo el tiempo, y resulta que es lo contrario. Es poder ofrecer la vida por los demás como lo hizo Jesús. Ese es el verdadero lenguaje, pero para poder hacerlo hay que reconocer de dónde viene Jesús y quién es Él. Si no se tiene eso, vamos a tener nuestras propias ideas de Jesucristo y vamos a inventarnos una cantidad de cosas, o de pronto hasta lo dejamos y hasta ateos nos volvemos, u otras cosas más, o a empezar a escribir chismes sobre Él. Entonces, cuidado, queridos hermanos, busquemos a Jesucristo, pidámosle a Dios que nos ayude a llegar a esas experiencias de montaña. Allá se conoce al verdadero Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén. En esta fiesta de la transfiguración de Jesucristo, que manifiesta su divinidad al mundo, oremos, hermanos, por el bien de toda la humanidad y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por las santas y venerables iglesias de Oriente y Occidente, para que al celebrar hoy con solemnidad la gloria del Hijo de Dios, encuentren gozo en la participación de su divinidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de todo el mundo, para que se alejen de los pueblos las violencias, el hambre, las calamidades y las guerras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, para que recobren pronto la salud y vivan alegres en la esperanza del retorno del Señor, que transfigura nuestros cuerpos de miseria en cuerpos de gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los ateos, los paganos y cuantos desconocen a Jesucristo, para que encuentren el camino que conduce hasta Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos, por los miembros de nuestras familias y de nuestras comunidades parroquiales, para que Dios nos dé la gracia de servirle en este mundo y nos haga gozar de su gloria en la eternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu bendición, Dios de bondad, sostenga a tus fieles y que fortalecidos por ella, no se aparten nunca de tu voluntad y puedan así gozarse de tus beneficios por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo su cabeza. Por eso con todos los ángeles te alabamos siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, y oramos hoy especialmente por Clímaco Sánchez, al cumplir 25 años de fallecido, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre
el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y gozan, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. Pon en mi boca un centinela que vigile mis palabras. No me dejes caer en la maldad y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz.
sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos has manifestado en el misterio de su transfiguración. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos y en especial la de nuestro hermano Clímaco Sánchez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y te olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, tú sabes que yo la quiero.